noticias. Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. Milei anunció una baja gradual de retenciones al trigo, la cebada y la soja. El presidente Javier Milei anunció este jueves la baja gradual de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028. Y también retenciones cero a las industrias automotriz, petroquímicas y maquinarias por un año. En el caso del trigo y de la cebada, la alícuota de retenciones pasará de 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año, detalló el jefe del Estado al encabezar el acto por el 172 aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. A partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar las retenciones de la soja entre 1/4 punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028, si nosotros reelegimos, aclaró el presidente. No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario, también le vamos a bajar a la industria a partir de julio del 2026 hasta junio del 2027. A la industria automotriz, a la industria petroquímica y las maquinarias. Vamos a ir a cero. Ahora también es bajar impuestos. Nada de eso de hay que pagar los impuestos alegremente. Los impuestos son un robo, nadie los paga por gusto. Entonces nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos. Y de eso les quiero hablar hoy. En este momento les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio 26. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre 1/4 punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos. Economía. El Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo y destrabó reembolsos de $1.000 millones. El Fondo Monetario Internacional confirmó este jueves la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por $20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a los $1.000 millones. Este jueves a la mañana, el viceministro de Economía, José Luis Daza, adelantó que el directorio del Fondo Monetario Internacional iba a tratar la segunda revisión. Hoy va al directorio. En el comunicado oficial, el fondo avaló la estabilidad del programa económico del gobierno nacional en medio del shock externo por la guerra de Medio Oriente. Kristalina Georgieva, titular del organismo internacional, afirmó que durante el 2025 hubo una creciente incertidumbre política que afectó al crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa. Desde ese momento se han implementado ajustes en la política que han propiciado a un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de los contextos globales más complejos por la guerra en el Medio Oriente. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del programa y un desembolso de $1.000 millones para la República Argentina. El mes pasado se había alcanzado un acuerdo entre los técnicos del fondo y el equipo económico del gobierno, pero con el visto bueno de
este jueves ya se libera el monto. El directorio también evaluó el estado actual de la economía del país en el llamado artículo 4. Lo comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo festejó a través de su cuenta de X. Nacionales. Nueva ley de medios. Milei busca controlar el patrimonio de los periodistas. El gobierno nacional ultima los detalles de un proyecto de ley que reforma la ley de medios sancionada en el año 2009. La iniciativa, diseñada en absoluto hermetismo por los equipos legales de la Casa Rosada, busca desregular el mercado de las telecomunicaciones y obligar a los periodistas a presentar declaraciones juradas de sus bienes bajo la figura legal de personas expuestas políticamente. El segundo pilar es eliminar las trabas comerciales mediante la flexibilización en el sistema de licencias, la reducción de las fiscalizaciones del ENACOM y la quita de obligaciones sobre los contenidos mínimos. Esta reforma de la prensa forma parte de un paquete más amplio de 10 leyes que el oficialismo enviará próximamente al Congreso. El listado incluye también modificaciones en la ley de etiquetado frontal, la creación de juicio por jurados, una reforma interna del CONICET, una ley de ludopatía y normativas de regulación de la competencia. Javier Milei, Manuel Adorni, 3 horas desde la mañana, un desayuno que comenzó con repaso de agenda y los proyectos legislativos que viene amagando el gobierno que va a enviar al Congreso Nacional, este paquete de 10 leyes que vamos a enlistar ahora y que no son oficiales todavía, pero algunas están más confirmadas que otras, como el Superrigi, la ley de lobby, la ley de etiquetado frontal, atención, porque se vienen cambios en los octógonos. Obviamente tiene que pasar el filtro del Congreso. La ley de ludopatía, ley de sociedades, juicio por jurado, una ley para reformar el CONICET, de regulación y competencia. Y último te dejo este título, ley de medios. El gobierno viene trabajando en una reforma muy en silencio de la ley de medios, aquella sancionada por Cristina Kirchner en el año 2009. Los funcionarios están por ahora obligados a desmentirlo por temor a la guillotina, pero nos lo han confirmado varias fuentes del gobierno nacional por lo bajo, en el medio de la embestida del presidente con la prensa. El jefe de Estado ya dio instrucciones para avanzar con múltiples cambios en aquel expediente. Está en manos del Ministerio de Desregulación y de los 2 equipos letrados del gobierno nacional. Por un lado, María Ibarzábal Murphy, que es la actual secretaria legal y técnica, y por el otro, Juan Bautista Maíquez, el ministro de Justicia. Ellos 2 están trabajando y le aconsejaron al presidente presentarlo a través del Congreso vía proyecto de ley, no vía resolución como pretendía el jefe de Estado. Le hicieron entender que era improcedente. Que los periodistas, por un lado, sean declarados personas expuestas políticamente, tal como ocurre con los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto es, que se vean obligados regularmente a presentar su declaración jurada, además de un riguroso control adicional acerca del nivel patrimonial. Bueno, lo que buscan con el segundo eje es sacar todas, y esto es textual lo que nos han dicho fuentes oficiales, sacar todas esas regulaciones bolivarianas que tenía la ley de medios. Quiere salir del concepto que marcaba la ley de medios K, que era una locura. Sacar todas las trabas que hay en el mercado, desregulando y sacando al Estado de lugares que no tiene que estar. Eso es lo que nos han dicho, así literal, tal cual se los estoy contando. Se debate puertas adentro acerca de cuántas flexibilizaciones habrá en el sistema de licencias, en las fiscalizaciones de ENACOM, en las obligaciones de contenidos mínimos, en la disolución de algunas áreas y en la tan discutida concentración de todo el esquema de telecomunicaciones. Así que se vienen cambios y esto se va a conocer más temprano que tarde porque forma parte de este paquete de 10 leyes que el gobierno va a enviar próximamente al Congreso y que nosotros les estamos anticipando ya con un detalle un poco mayor al que está circulando. Internacionales. En el sur de los Estados Unidos, de costa a costa, el tema de Castro, de los Castro, de la larguísima dictadura de más de 67 años, es un tema que siempre ha quedado en carne viva, transmitidos de padres a hijos y a nietos. Entonces, recordemos además que Marco Rubio es hijo de 2 cubanos que se fueron a vivir a Estados Unidos antes de la llegada de los Castro al poder, pero que obviamente tiene una inmensa vinculación. Y en el caso específico
del sur de los Estados Unidos. Esto sumado a la acción en este momento de Trump contra el narcogobernador de Sinaloa, al que en cualquier momento lo van a ir a buscar los norteamericanos, como fueron a buscar al Mencho, al líder de Jalisco Nueva Generación, le va creando una masa de maniobra, una explicación política de cara al 3 de noviembre. No se puede analizar ninguna de las cosas que hace el gobierno de Trump o la oposición demócrata en los Estados Unidos sin el contexto que venimos hablando contigo sobre las elecciones del 3 de noviembre. Pero además de esto, lo que tenemos que ver es que todo lo que está ocurriendo últimamente lo enfoca Donald Trump en campaña electoral. Cuando Donald Trump ataca a New York Times, a Wall Street Journal, a CNN, está atacando a lo que siente son los voceros de la oposición para las elecciones del 3 de noviembre. Cuando le da la Casa Blanca una vez a Marco Rubio y otra vez a Vance, lo que está diciendo es: acá están los dos que pueden dentro de unos años heredar mi legado porque yo no tengo reelección. Ayer la congresal Salazar dice: el presidente de los Estados Unidos, este es su último mandato y ya ahora piensa en la historia y no en el poder político. Bueno, yo diría que hay una vieja frase que decía un presidente argentino, que él siempre decía: no hay que pensar en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones, y aclaraba en off, y eso permite ganar elecciones. Yo pienso que hay un antecedente muy importante en un error que cometió Donald Trump al comienzo de este proceso de avanzar sobre Cuba. Él dijo: cuando termino lo de Irán, coloco el portaaviones Abraham Lincoln frente a Cuba y se van a rendir. Pues yo decía, bueno, pero el Abraham Lincoln no se está moviendo de su actual posición. Cuando uno ve su posición se mueve un poco, pero no se está acercando al Caribe. Quien entró al Caribe es el Nimitz, que estaba en operaciones en el Atlántico Sur. Justamente estuvo frente a las costas argentinas y frente a las costas brasileras haciendo un proceso de entrenamiento. Ahora ya cruzó el Canal de Panamá hace 48 horas y está a tiro de Cuba. Entonces me parece que la similitud es importante, ¿no? Amaga en un lado, pega en el otro. Recordemos que antes de pegarle a Irán aparecía como que estaba en medio de una negociación. Y también cuando le pega y se lo llevan a Maduro, parecía que habían dado marcha atrás, que habían dejado ese tema para otro momento y se dedicaban a perseguir petroleros. Ya no perseguían lanchas narcos, sino buques tanque que consideraban piratas. En el medio de eso, una madrugada de luna llena, se lo fueron a buscar a Maduro. Cuba es mucho más fácil que Venezuela. Obviamente, Irán es mucho más difícil que cualquiera de las otras dos. Turismo. GOL lanza una nueva conexión aérea entre Salta y Río de Janeiro desde el mes de diciembre. El gerente general de Desarrollo Internacional de GOL, Líneas Aéreas, Luciano Arizaga, anunció la nueva conexión aérea entre Salta y Río de Janeiro. A partir del 17 de diciembre, la empresa GOL comenzará a operar en la ruta de Río de Janeiro a Salta, facilitando el traslado de pasajeros del norte argentino hacia Brasil y sus conexiones. Arizaga destacó que saliendo de Salta los días lunes y viernes y el tramo de Río de Janeiro a Salta los días jueves y domingos. Además, el directorio subrayó la importancia de este nuevo servicio para promover el turismo en Salta. La llegada de esta conexión permite que más viajeros conozcan las bellezas de Salta la Linda, según lo expresado por el gerente. Tecnología. Las tormentas de Júpiter generan rayos 100 veces más poderosos que en la Tierra. En el planeta Júpiter, conocido por sus enormes tormentas, algunas de las cuales han estado activas durante siglos, recientemente científicos de la Universidad de California, Berkeley, hallaron que estos masivos fenómenos atmosféricos pueden generar rayos mucho más potentes que los que se observan en el planeta Tierra. Utilizando datos de la sonda Juno de la NASA, los investigadores determinaron que ciertos destellos de rayos en Júpiter pueden ser hasta 100 veces más fuertes que los rayos terrestres, e incluso
incluso podrían ser más intensos. Estas conclusiones se obtuvieron gracias al radiómetro de microondas de Juno, un instrumento que ha estado estudiando la atmósfera de Júpiter desde que la sonda entró en órbita en el año 2016. En la Tierra, un rayo típico libera alrededor de 1 gigajulio de energía, o 1.000 millones de julios. Este contenido de electricidad es suficiente como para abastecer aproximadamente a 200 hogares promedios durante una hora. WOM estima que los rayos en Júpiter pueden liberar entre 500 y posiblemente 10.000 veces más energía que los rayos en el planeta Tierra. Córdoba. FETAP postergó la suspensión de los pasajes gratuitos en el interior de Córdoba. La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba, la FETAP, anunció este jueves por la tarde la postergación momentánea de la medida que contemplaba dejar de sostener los distintos regímenes de gratuicidad y franquicias vigentes en el sistema de transporte interurbano y urbano en el interior de la provincia de Córdoba. La decisión se adoptó luego de una convocatoria realizada por el gobierno de la provincia de Córdoba para este viernes 22 de mayo, con el objetivo de abrir una instancia de diálogo que permita avanzar en una solución integral para la crítica situación económica y financiera que atraviesa el sector. De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad empresaria, continuarán las reuniones de trabajo junto a la Secretaría de Transporte y los ministros de Economía y Gestión Pública y de Justicia y Trabajo. De esta manera, los usuarios alcanzados por los distintos programas de beneficios podrían seguir utilizando normalmente los descuentos y franquicias vigentes en el transporte público. Entre los sectores contemplados se encuentran las personas con discapacidad y los acompañantes, pacientes con enfermedades crónicas de largo tratamiento, personal policial, bomberos, agentes penitenciarios, menores de hasta 5 años y otros beneficiarios del programa de asistencia al transporte. Según precisaron, el ERCEP advirtió a las empresas que podrían aplicarse multas y sanciones económicas severas en casos de avanzar con la suspensión de estos beneficios. El organismo remarcó que una medida de esta característica no puede ser adoptada de manera unilateral. Mendoza. Les anticipamos las celebraciones patrias en Mendoza y cómo estará la temperatura el fin de semana. Mendoza se suma con diversas actividades a la celebración de los 208 años de la Revolución de Mayo. Peñas folclóricas, chocolate caliente, locro para disfrutar en familia y con música en vivo. Aunque con temperaturas muy bajas, principalmente en el paso Cristo Redentor hacia Chile, que se pronostican unos 10 grados bajo cero de mínima y 2 grados bajo cero de máxima, aunque en Mendoza capital las temperaturas serían más elevadas para festejar los eventos patrios. Bueno, Mendoza obviamente tiene una agenda cargadísima, como todo el país, de tradiciones y actividades, pero el ojo bien puesto en el cielo y sobre todo en el abrigo. El viernes se anticipa una jornada con cielo completamente despejado, donde el problema son las heladas que se esperan hacia la madrugada. Es importante decir que se espera una mínima de 3 grados tan solo y una máxima en el Gran Mendoza que llegará a los 14 grados. Para quienes estén planeando cruzar la cordillera, les contamos que actualmente el Paso Cristo Redentor Internacional, por supuesto, y el Paso Pehuenche en el sur están habilitados para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. El buen tiempo va a acompañar a alta montaña, viernes y también el sábado, con temperaturas sí muy extremas en la zona de Cuevas, que rondarán los 10 grados bajo cero y 2 grados bajo cero de máxima. Realmente unas temperaturas muy muy extremas, pensando en sobre todo en los choferes de transportes de cargas, ¿no?, que tienen que pasar justamente con esas temperaturas al vecino país. Atención, porque hay nevadas en cordillera a partir del domingo. Podrían complicarse las condiciones para el fin de semana largo. ¿Dónde celebramos la patria? Bueno, darles algunas ideas. Primero, el sábado 24 de mayo con preparaciones de desfiles militares, inclusive por la noche va a haber una emocionante velada patriótica que contará con los acordes en vivo de la banda del ejército. Y el domingo 25 de mayo
El festejo se traslada al Gran Hotel de Uspallata, donde el Centro de Empleados de Comercio, que está a cargo de este hotel, organizó un gran almuerzo criollo para todos sus afiliados. En el Gran Mendoza, en Godoy Cruz, el festejo es con todo el lunes 25 de mayo a partir de las 12:30, en un lugar maravilloso que está en pleno centro de Godoy Cruz, llamado Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Una gigantesca peña popular con entrada gratuita para ir con reposera, manta y equipo de mate a partir del mediodía, propuestas gastronómicas y sobre todo un menú patrio de 10.000 pesos. Hay una grilla artística preciosa, bien cuyana, con ballet locales, la música de Germán Olivares, Sueños Cuyanos, el gran cierre a cargo de La Rienda para poder bailar. Así que ya saben, operativo 25 de mayo, frontera abierta y arrancar con todo para poder disfrutar también de nuestra patria, por supuesto, en los distintos departamentos. Llegamos al final. Estás escuchando Radio Boom Show. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. El presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Trabajo. Se trata del primer cambio en su gabinete para responder a las manifestaciones que sacuden al país desde hace 3 semanas. Williams José Vascopé asume el cargo en un momento crítico. En México inicia la 8ª Cumbre México-Unión Europea. En la agenda está la reducción de aranceles y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. En el primer día, las autoridades europeas hablaron sobre la situación en Cuba y el contexto político global. La justicia francesa declara culpables a las compañías Air France y Airbus por el accidente aéreo sucedido en 2009, el vuelo París-Río de Janeiro, en el que murieron 228 personas. Deberán pagar cerca de 225,000 euros. Estos son nuestros titulares. Vámonos con el informativo. Bolivia tiene nuevo ministro de Trabajo. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró este jueves al abogado Williams Vascopé, quien tomó el cargo este jueves. Se trata de uno de los primeros cambios que anunció el miércoles para calmar el descontento social que se ha desbordado en manifestaciones desde hace 3 semanas y con enfrentamientos con la policía. Williams Vascopé reconoce que toma el puesto en un contexto complicado. Es un reto muy difícil para quien nos habla, pero siempre comprometido por mi país, por mi patria. Tenemos que salir adelante a partir del diálogo y no la confrontación. Son momentos difíciles, pero los podemos superar, porque el país es grande, porque el país se llama Bolivia. Con este nombramiento, Rodrigo Paz intenta calmar las protestas que exigen su renuncia. También, para canalizar las demandas de la población, anunció la creación del Consejo Económico Social, institución que sería intermediaria entre gobierno y ciudadanos. Para conocer cómo llegó el gobierno a esta crisis política, obligado a realizar cambios en el gabinete, nuestra compañera Paola Ariza habló con el analista político Carlos Bellot. Bueno, el problema es que el actual presidente, Rodrigo Paz, ha entrado al gobierno con una campaña muy acorde a las demandas del ala popular de Bolivia. Ahora, una vez que ha asumido el gobierno, Rodrigo Paz ha hecho exactamente lo contrario. Ha dicho que no iba a recurrir a fondos internacionales, a préstamos internacionales, que el dinero alcanza si no se hace corrupción. Y lo primero que ha hecho ha sido recurrir a préstamos internacionales. Lo segundo que ha hecho es eliminar el impuesto a las grandes fortunas y hacer medidas en favor de la élite de los agroindustriales del norte de Santa Cruz, es decir, de esta élite blanca, ¿no? Entonces, hoy se ve como un gobierno de la élite blanca y casi todas las medidas van más bien en contra de esta gran mayoría popular. Y poco a poco, pues, la gente ha ido reaccionando a cada medida que iba haciendo hasta que llegó, pues, a una especie ya de insurrección social.
México recibió este jueves a una delegación de alto nivel de la Unión Europea para dar inicio a la octava cumbre México-Unión Europea. En la agenda está la eliminación de los aranceles de productos mexicanos y europeos. Este viernes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen actualizarán sus acuerdos comerciales. En el Senado mexicano, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, habló sobre el contexto político internacional. Nos encontramos ante un cambio de era. Los cambios en la tecnología, la emergencia climática, las tensiones geopolíticas están alterando profundamente el mundo. Yo quiero ser más optimista. El futuro no está escrito. Y por eso, hoy más que nunca, la Unión Europea y México, juntos con otras naciones amigas, deben unir sus voces. No para alimentar nuevos ecos, sino para reconstruir una conversación común. En el marco de la cumbre México-Unión Europea también se habló de Cuba. Desde ahí, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que la isla está llegando a un punto de ruptura y pidió que se levante el control y el aislamiento. Y es que en las últimas 24 horas las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado, comenzando por la imputación este miércoles del expresidente Raúl Castro por asesinato y conspiración. Un portaaviones estadounidense ingresó a las aguas del Caribe y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió contra el gobierno cubano calificándolo como un estado fallido. La Habana habría aceptado la ayuda de Washington de $100 millones, así lo informó Marco Rubio, pero dijo que no es seguro que los Estados Unidos acepten las condiciones de Cuba. Cuba no va a poder esperar a que cedamos ni ganar tiempo. Como dije en el contexto de Irán, la preferencia del presidente siempre es un acuerdo negociado que sea pacífico, y esa sigue siendo la opción con Cuba. Les estoy siendo honesto. Saben que la probabilidad que eso suceda, dado con quién estamos tratando ahora mismo, no es alta. Pero si cambian de opinión, saben que estamos aquí y mientras tanto seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer. Volvemos a hablar de la Unión Europea, pero esta vez en temas políticos del continente, pues Alemania busca acelerar el ingreso de Ucrania al bloque de los 27. Para ello, el canciller alemán Friedrich Merz propone crear la figura de miembro asociado, estatus que le permitiría poner un pie a Ucrania en la Unión Europea, pero sin tener todos los derechos. Los detalles con Asbel López. La propuesta alemana constituye una respuesta a un bloqueo político de más de 2 años en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Para Berlín, conceder a Kiev un estatuto de miembro asociado es una etapa decisiva antes de una adhesión plena y completa. Así, Ucrania podría participar en ciertas reuniones del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno, disponer de un comisario europeo asociado sin cartera y de eurodiputados asociados sin derecho a voto. Equivaldría, según algunos analistas, a tener asientos sin mando, una especie de protección de tipo OTAN Light, superficial, aunque menos vinculante. Fue a finales de 2023 cuando Ucrania obtuvo el estatuto de candidato oficial para unirse a la Unión Europea, pero las negociaciones de adhesión avanzan con dificultad debido a un veto de la Hungría de Viktor Orbán. La reciente victoria de Péter Magyar en las elecciones húngaras ha cambiado la situación. En cualquier caso, las negociaciones con la Unión Europea se anuncian largas y arduas, especialmente en lo que respecta al sector agrícola. Ucrania es un importante productor agroalimentario y su peso preocupa a algunos países, entre ellos Francia. Una información de último momento, Donald Trump anunció que enviará 5,000 soldados a Polonia. Lo publicó en su red social Truth Social sin dar más detalles sobre su decisión. No se sabe si se trata de un despliegue ya previsto anteriormente o retrasado por las presiones que ha mantenido sobre Europa. Sobre la guerra en Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró optimista este jueves por el avance de las negociaciones con Irán, pues con el desplazamiento a Teherán de Asif Munir, el jefe del ejército de Pakistán, Rubio cree que se impulsarán los acuerdos. En la víspera, Donald Trump aseguraba que las negociaciones estaban justo en el límite. Por su parte, Irán asegura que aún estudia la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, pero no quita el dedo del renglón sobre sus exigencias. En concreto, pide la libertad de los activos iraníes congelados en el extranjero y que Estados Unidos levante el bloqueo de sus puertos. En la región hay preocupación porque se reanuden los enfrentamientos.
Comienzan a llegar a sus países los activistas de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que fueron interceptados el lunes por el ejército israelí. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, difundió un video que causó indignación internacional porque a los activistas se les veía con las manos atadas y arrodillados. El ministro de Seguridad fue criticado y defendido a la vez por el primer ministro Benjamín Netanyahu, pues según él, su país tiene derecho de impedir el ingreso de partidarios de terroristas, según sus palabras. Sobre la manera en que Israel trata a los humanitarios, en RFI contactamos con Alberto Pont, miembro de la flotilla Gaza. Su embarcación fue detenida hace 3 semanas. Este es su testimonio y su reacción ante las imágenes que siguen indignando al mundo. La verdad es que las imágenes lo dicen todo, ¿no? Las humillaciones y los maltratos que han sufrido mis compañeros, que también sufrimos todos los activistas de la primera intercepción, no dejan lugar a dudas, ¿no? De comportamiento hacia civiles desarmados que están en una misión humanitaria. Mi primera impresión es de muchísima rabia y también de mucha frustración por ver la impunidad del ente sionista y de que la comunidad internacional no reaccione. Por su parte, solo ha habido unas palabras para quedar bien y el acto diplomático, que ya veremos cuando se realice, pero más allá no vemos hechos verdaderos de ruptura de relaciones comerciales o de relaciones diplomáticas. Y que Netanyahu ahora quiera hacer un lavado de su imagen con esas declaraciones solo indica que está próximo a las elecciones y que se quiere distanciar de ciertas corrientes más ultras que la suya, pero realmente responden al mismo patrón. Últimas informaciones sobre el virus del ébola. El riesgo epidémico es bajo a nivel mundial, pero alto en la República Democrática del Congo. Este jueves las autoridades detectaron los primeros casos en la provincia del Kivu del Sur. Samuel Kamba, el ministro congoleño de Salud, dijo a RFI que en su país se registran 626 casos sospechosos y dio detalles del virus. Este virus, a diferencia del virus del ébola Zaire, con el que nos encontramos regularmente en nuestro país y que es muy dramático, el actual es menos dramático. Es decir, provoca una fiebre alta, vómitos, diarrea, y todos esos síntomas están también presentes en otras enfermedades, como en el paludismo, y progresivamente pueden registrarse hemorragias. En el ébola Zaire, la hemorragia y la fiebre son los síntomas más evidentes. En Francia, un tribunal condenó a la empresa fabricante de aviones Airbus y a la aerolínea Air France por el accidente aéreo de 2009, el vuelo entre Río de Janeiro y París, en el que murieron 228 personas. Los detalles con Asbe López. Este giro de la justicia se veía venir desde noviembre tras conocerse las conclusiones de los abogados generales, los cuales habían criticado severamente a Air France. No ha habido ninguna palabra de consuelo sincera. Una sola palabra resume todo este circo: la indecencia, dijeron. 16 años para venir a contar cualquier cosa y sacar argumentos de la manga es inadmisible por parte de esa compañía, agregaron. La pena dictada este jueves, aunque simbólica, constituye por tanto un giro judicial 17 años después de la tragedia, la peor en la historia de la compañía francesa. Airbus y Air France fueron absueltas en primera instancia por el Tribunal Correccional de París en abril de 2023. La Fiscalía había apelado entonces la decisión. Para los familiares de las 228 víctimas del avión, esta decisión sitúa la seguridad por encima de cualquier otra consideración económica. Airbus anunció inmediatamente que interpondrá un recurso de casación. La compañía Air France fue declarada culpable de no haber implementado una formación de pilotos adaptada a las situaciones de congelación de las sondas de velocidad Pitot. La justicia le reprocha a Airbus haber subestimado la gravedad de los fallos de las sondas y no haber tomado todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las aerolíneas equipadas con estos dispositivos. Y terminamos este noticiero con una breve de Francia, porque 14 escalones de la Torre Eiffel fueron vendidos por 450.000 euros. Poco más de 2.75 metros los compró un coleccionista francés. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma a la ley electoral para incluir investigaciones a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado. Según el gobierno, el proyecto busca mayor transparencia y se hace en vísperas de las elecciones de medio mandato de 2027. Es un informe de Paola Ariza.
En medio de presiones de Estados Unidos para arrestar al gobernador Rubén Rocha del partido oficialista Morena, acusado de vínculos con el narcotráfico, así como otros funcionarios y exfuncionarios, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propone una nueva ley para investigar candidatos con miras a las elecciones de medio término. Se trata de la creación de una comisión en el Instituto Nacional Electoral que coordine la investigación de los antecedentes de precandidatos y comunique a los partidos si hay alerta o no. Javier Oliva Posada, profesor de Ciencias Políticas de la UNAM, rescata que ya existe una legislación similar, pero que en este caso la mandataria busca poner el foco en el narcotráfico. Se van a votar 17 gobernaturas. México tiene 32 estados de la República, entonces un poco más de la mitad se van a renovar. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 500 escaños. Y una cantidad muy importante de congresos y municipios y cabildos. Entonces va a ser un año electoral muy intenso y bueno, tratando de impedir que sobre todo las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico pudieran incidir en favor o en contra de algún candidato, es que la presidenta está proponiendo esta ley, porque lo que han hecho, lo que se ha demostrado, Paola, es que, por ejemplo, secuestran a familiares de candidatas y candidatos, obligándolos a renunciar a su campaña, ¿no? Y pues en automático gana el otro, ¿no? Que puede ser de alguna u otra manera apoyado por los criminales, como sucedió en varios casos, sobre todo en el Estado de México, con que la actividad criminal favoreció a los candidatos de Morena, precisamente. El académico destaca que dicho proyecto de ley sería rápidamente aprobado y actuaría como una protección para los mismos partidos, aunque los resultados no serían vinculantes, pero sí podrían llevar a una investigación formal de la justicia. Porque además es una ley secundaria. Entonces, la Constitución de México para modificarla necesitas 3/4 partes del Congreso. Entonces, eso lo tienen, haciendo sus alianzas con otros partidos políticos, pero como es una ley secundaria, no se necesita más que el 50% más uno cuando se discuta y se vote en la Cámara de Diputados y de Senadores. Al anunciar el proyecto de ley, Sheinbaum reconoció los vínculos entre algunos funcionarios municipales y el crimen organizado en su país. Ya esta semana, las autoridades anunciaron la detención de 6 políticos locales. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.